La gota, de eso vamos a hablar. Cuando esos niveles de ácido úrico suben a niveles muy elevados y esto hace que se formen aquellos cristales y donde la gente reporta muchísimo dolor. Pero hoy queremos abocarnos a cómo alimentarnos para verdaderamente no llegar a ese punto y bajar esos niveles. Así que la doctora Susan Láscares está justamente con nosotros para este cometido. Doctora, muy buenos días, un placer. Igualmente, Patricia, mucho gusto. Doctora, antes de eso, básicamente, ¿qué sucede cuando aumenta justamente el nivel de ácido úrico en el cuerpo? Ok, tal vez explicar primero qué es el ácido úrico. Es en realidad el producto del metabolismo, ¿verdad? Un producto de desecho de las purinas. Las purinas son sustancias que encontramos en los alimentos y también sustancias que inclusive el mismo cuerpo produce. Cuando el cuerpo tiene algún problema para desechar este producto como tal, o produce más de la cuenta, o más bien consumimos muchos alimentos que los contienen, empezamos a acumularlos en sangre. Esta acumulación entonces nos lleva también a acumularlos en otros tejidos, ¿verdad? Como vos mencionabas, Patricia, uno de los principales problemas de la hiperuricemia, como se le conoce a un aumento de ácido úrico en sangre, es la gota. La gota es un problema reumático inclusive, donde se acumulan cristales de ácido úrico en las articulaciones y empieza a generar mucho problema, mucho dolor, inflamación, enrojecimiento. Es más común en zonas como los dedos gordos de los pies. Exactamente. Eso es lo más común. Ahora, entre las cosas populares, por ejemplo, oímos del bicarbonato, que el bicarbonato, tomarlo mezclado con agua a diario puede ayudarnos. ¿Esto es un mito o es verdad? En realidad es cierto, porque el bicarbonato lo que hace es alcalinizar el organismo o la sangre, ¿verdad? Obviamente al estar en presencia de un aumento de ácido úrico vamos a tener un problema de acidificación del metabolismo. Entonces el bicarbonato de sodio se encarga de contrarrestar ese efecto y alcalinizar el cuerpo. La recomendación usualmente dada es de media cucharada de bicarbonato en medio litro de agua para tomarlo a lo largo del día. Ah, bueno, es durante todo el día, no es solamente un vaso de ayunas. No, se puede utilizar durante el día. Una recomendación importante es tener precaución en casos de personas con problemas de presión alta. Al ser bicarbonato de sodio claramente puede generar un aumento en la presión. Ok, entonces para los de presión alta no sería la mejor recomendación. Se recomienda que su consumo sea moderado. Ok, cuando hablamos de moderado, como tal para vez un vaso al día, exactamente. Un vaso al día. Sobre todo si es un hipertenso controlado. Ok, en el caso de los alimentos, ¿qué podríamos recomendar para verdaderamente ayudarle al cuerpo a liberar todos esos depósitos de ácido úrico? Sí, el tema muchas veces, Patricia, como te comentaba, es que en realidad el cuerpo no está en la capacidad, los riñones no logran eliminar todo este producto de desecho. Exacto, entonces hay ciertos alimentos que nos ayudan a mejorar el funcionamiento de los riñones. Dentro de esos tenemos, por ejemplo, el ayote, que además de ayudarnos a mejorar el funcionamiento de los riñones, ¿verdad? Y por su gran contenido de vitamina A y fibra, que nos ayuda también en el desecho del ácido úrico, es un producto que también alcaliniza el cuerpo, lo vuelve entonces menos ácido. Entonces por eso es recomendable utilizarlo. Ahora, ¿cómo utilizo el ayote? Pues en realidad en cualquier presentación. ¿Verdad? La idea es tratar de incluirlo un poco más en la alimentación. Acá trajimos como ejemplo una crema de ayote. Una crema de ayote, creo que nos gusta a exacto, todos. Una forma deliciosa, ¿verdad? Y bastante práctica también de incluirlo en la dieta. Muchas veces cuando nos hablan de que los alimentos son nuestros aliados en combatir ciertos males, o en este caso de bajar los niveles de ácido úrico, uno se pregunta, bueno, la cantidad del consumo de estos productos para que efectivamente lograr este cometido. En realidad no existen como cantidades específicas. Exactamente, como si fuera un medicamento, por decirlo así. Simplemente se recomienda incluirlo de manera más frecuente en la alimentación, ¿verdad? Entonces, sí, usarlo en un almuerzo o en una cena, por ejemplo, en este tipo de presentación o como parte del plato solamente, se puede utilizar todos los días. ¿Qué pasa con la zanahoria y el apio? ¿También nos ayudan en esta tarea? Exacto, en el caso de la zanahoria es principalmente por su aporte de fibra, que también nos ayuda mucho a mejorar el funcionamiento de los riñones, en este caso, para depurar el organismo. Y el apio en particular también es porque es un gran diurético, por eso lo usan mucho en los batidos verdes, por ejemplo. Eso lo que hace es aumentarle el desecho, o más bien en este caso la orina, para lograr desechar el ácido úrico. Ambos en combinación nos van a dar un gran aporte de fibra, ¿verdad? Entonces, en este caso, utilizarlos también de manera diaria, presentaciones, por ejemplo, como los palitos de apio y zanahoria. Bueno, qué rico, porque eso verdaderamente no solo en una ensalada, sino para las meriendas, que muchas veces no sabemos qué comer, ¿verdad? Que picar entre comidas, exacto. Y no importa que a lo mejor, doctora, el apio y la zanahoria me los coma con sal, que muchas veces se hace, o me los coma con limoncito. Sí, una buena recomendación tal vez usarlos, por ejemplo, si lo queremos es como dipear. Exacto, puede ser con hummus, que es una muy buena combinación por ser también un carbohidrato complejo, o inclusive con dips hechos con yogur natural, que de hecho también trajimos yogur porque una muy buena recomendación es utilizar lácteos descremados para también contrarrestar el efecto del ácido úrico en sangre.
Ok, entonces sí deberíamos de consumir, podemos consumir lácteos, pero que sean descremados. Sí podemos tener el consumo, pero en ese caso. Que sean completamente sin grasa, ¿verdad? En este caso el yogur bajo en grasa, la leche descremada, quesos frescos bajo en grasa también son una buena recomendación. Ahora, ¿qué pasa con las carnes? ¿Son aliados o podrían ser nuestros enemigos? En realidad, en este caso hay que moderarlas, porque las principales fuentes de ácido úrico en la dieta son vísceras, carnes, pescados, los mariscos, entonces hay que consumirlos con moderación. Es más recomendable utilizar carnes magras, pollo y pescados bajos en grasa también. Ok, es decir, no consumir, por ejemplo, salmón, no consumir... Se puede, pero con moderación, exactamente. Cuando estamos con los niveles de ácido úrico pues más altos es cuando tenemos una dieta tal vez un poco más restrictiva. Conforme van bajando esos niveles podemos incluir de nuevo estos grupos de alimentos. Algo tal vez importante comentar, Patricia, es que también es muy recomendable evitar el alcohol cuando hay problemas de ácido úrico, porque el etanol aumenta la producción también de ácido úrico. Muy importantísimo. Y ahí sí eliminarlo del todo. En ese caso sí es recomendable eliminarlo del todo. Ahora, en el caso de los aceites con los cuales cocinamos o con los cuales aderezamos ensaladas, ¿es recomendable o hay que bajar la porción? Sí se pueden utilizar. Las grasas recomendadas, de hecho, son aceites, o en ese caso grasas de origen vegetal, como aceites vegetales, semillas, aguacate con moderación. Más bien es importante evitar en este momento lo que son grasas saturadas de origen animal, queso crema, natilla, mantequilla, tocino, por ejemplo, que pueden también incrementar más bien el proceso de inflamación y por lo tanto el dolor. Ahora, en el caso digamos, del pan o de las pastas o el arroz, en el tema de los integrales, ¿hay una recomendación en cuanto a esto o aquí no? Claro que sí, porque en realidad el aporte más importante en ese caso va a ser de la fibra. La fibra nos va a ayudar a absorber mejor el ácido úrico a nivel del intestino y por lo tanto desecharlo. Por eso la importancia de los vegetales, frutas con cáscara también, batidos. Las frutas siempre con cáscara, esa puede ser una recomendación importante. Es una muy buena recomendación para que aporten más cantidad de fibra. Cualquier fruta. Cualquier fruta. Entre más cáscara, semillas o inclusive como la estopa, lo que le llamamos por ejemplo a la naranja, claro. más fibra nos van a aportar, ¿verdad? Excelente. Si hacemos batidos como ese ejemplo que tenemos por acá, que es de zanahoria con apio, precisamente lo importante es tratar de no colarlos para no perder la fibra de los vegetales. No colarlos de ninguna manera y tomarnos todo lo que arroja en Y respecto a los cereales que mencionabas o granos o carbohidratos, sí, lo ideal es que sean integrales. Si vamos a usar pan, que sea pan integral, el arroz, la pasta. Muy importante con las leguminosas hay que tener moderación porque también pueden incrementar el nivel de ácido úrico. Entonces se recomienda máximo 2 veces por semana, hablando de frijoles, lentejas, garbanzos. Excelente información, doctora. Muchísimas gracias y esperemos que les sirva de herramienta a esto. Mucha gente que está allá en casa padeciendo de la famosa, pero no famosa por buena, ¿verdad? De la famosa gota. Doctora, muy buenos días. Muchas gracias. Pero